Y Señor, dame hambre de tu palabra. Quiero conocerte más. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de tu palabra, de tu amor, Señor. Enséñame, Señor, a ser un siervo fiel tuyo y de tu Hijo Jesucristo. Yo quiero ser un esclavo por amor que te sirva y que te obedezca en tu palabra. Quiero servir a los demás y quiero hacerlo no por ninguna recompensa, sino porque te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Y abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1. Esta tarde le voy a estar hablando acerca de un tema que se titula Pablo, siervo de Jesucristo. Y ahí cada uno de ustedes podría poner su nombre. Yo podría poner César, siervo de Jesucristo. Usted podría poner Margarita, sierva de Jesucristo. Pepe, siervo de Jesucristo. Voltea con el de junto, pregúntale su nombre. Y ahora tú contéstale y dile, Margarita, sierva de Jesucristo. Jorge, siervo de Jesucristo. Amén. Doctor, siervo de Jesucristo. Evaristo. Y el apóstol Pablo también decía las mismas palabras, Pablo, siervo de Jesucristo. En esta epístola Pablo, después de haber sido uno de los más asiduos perseguidores de la iglesia cristiana, después de odiar al pueblo cristiano, de haber asesinado incluso cristianos, en el libro de los Hechos leemos cómo Pablo participó en el asesinato del primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban. Entonces ahí estaba Pablo y odiaba a los cristianos, era un tremendo perseguidor de la causa de Cristo. Y después de conocer al Señor en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, Pablo se convirtió en uno de los más grandes predicadores y apóstoles. Dio un giro de 180 grados y de haber sido un asesino, un religioso, se convirtió en uno de los más grandes apóstoles. Así que si Dios lo hizo con Pablo, también lo puede hacer contigo o conmigo, o lo puede hacer con quien odia a Cristo. ¿Conoces tú a alguien que deteste la Biblia, que nada más le hablas de la Biblia, a Cristo, cualquier palabra? Un día fui al hospital y le prediqué a una persona y yo le hablaba de Cristo, ya no podía casi hablar esa persona. Yo le decía, Cristo te ama, Dios te puede salvar. Y cada que yo mencionaba la palabra Dios, Cristo, Biblia, me hacía así, y se daba al otro lado de la cama. Y con un odio terrible para las cosas de Dios. Y entonces yo me volteaba al otro lado de la cama corriendo y le seguía hablando de Cristo, le seguía discipulando. Se volteaba y así estuvimos como 2 horas hasta que recibió a Cristo, me lo gané. Y está en el cielo. El apóstol Pablo habla en el versículo 1 de dar buenas noticias para el Señor. Apartado para el evangelio, la palabra evangelio son buenas noticias. Ese era el trabajo de Pablo, en eso invirtió toda su vida, era su pasión. Él quería invertir toda su energía, todo su tiempo en predicar la palabra, en anunciar las buenas nuevas. Iba a una ciudad, se metía a la sinagoga a predicar. Iba a otra ciudad, se metía a la iglesia a predicar. Esa era su pasión, a eso se dedicaba. Yo creo que Pablo en las noches, ya cuando era hora de descansar, pensaba en dónde iba a predicar al día siguiente, cuántas almas iba a ganar para Cristo, cuántos milagros Dios iba a hacer. Esa era su vida, ese era todo para Pablo, era su plan de vida, dar las buenas noticias del evangelio. Y desgraciadamente en la actualidad nos encontramos en una realidad donde pues no hay buenas noticias, más bien estamos rodeados de malas noticias. Basta comprender el radio o la televisión para enterarnos de las guerras que hay actualmente en Afganistán, la guerra del país que quiso separarse de Rusia, los norteamericanos en pleito con los de Corea del Norte, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, ensayos nucleares, la legalización del aborto en el Distrito Federal. Y estamos peor que en los tiempos de Herodes, porque Herodes mandó asesinar bebitos cuando nació Cristo y asesinó los bebitos de la aldea de Belén y de las ciudades cercanas. Algunos historiadores calculan que habrá asesinado unos 200 o 300 bebitos. Pero ¿sabe cuántos abortos hubieron el año pasado en el Distrito Federal hasta la fecha? Más de 110,000 abortos. En este último año que se legalizó el aborto en el Distrito Federal. Estamos más podridos que en la sociedad
que vivió nuestro Señor Jesucristo en los tiempos de Herodes. Y estas son malas noticias. Estamos llenos de malas noticias, los precios del petróleo a la alza, el peso se devalúa, manifestaciones en el Zócalo, suicidios, enfermedades, destrucción, muerte. Y cuando uno prende el noticiero en la noche, yo ya como a los 20 minutos de verlo ya mejor lo apago, ¿no? Porque son puras malas noticias, rara la buena noticia. Que un bebito se salvó de un balazo que le dieron, que lo operaron y que salvó la vida. Una buena noticia entre 500 malas. Desgraciadamente estamos rodeados de malas noticias y estas malas noticias son producto del pecado. Los seres humanos estamos enfermos desde la caída de Adán y de Eva en el huerto del Edén. Cuando desobedecieron a Dios, ahí se contaminaron. Algo pasó en la naturaleza humana que se comenzó a pervertir. Comenzaron a desobedecer a Dios y se enfermaron de pecado. Y el pecado produce 4 cosas principales en nuestras vidas, anótalas. En primer lugar, produce egoísmo, produce un profundo egoísmo. Cuando Satanás se rebeló contra Dios en Isaías 14 y dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas, subiré y seré semejante al Altísimo. Este querubín creado por Dios, maravilloso, perfecto, se comenzó a poner en el lugar de Dios. Dijo: si Dios es santo y es perfecto, yo también puedo serlo. Se comenzó a llenar de orgullo, de soberbia. Pensó que él podía más que Dios, que sabía más de Dios, que Dios dijo: subiré hasta los cielos, ¿verdad? Y seré semejante al Altísimo. Un profundo egoísmo. Y de la misma manera somos muchos seres humanos. Cuando las cosas y las personas a nuestro alrededor dejan de comportarse como nosotros queremos que se comporten, entonces les damos una patada como si fuera un par de zapatos viejos. Cuando tu esposa o tu esposo o tus amigos no hacen lo que tú quieres que hagan, entonces comienzas a patearlos, los empiezas a tratar mal, el esposo comienza a tratar mal a la esposa, a los amigos, a los pastores, porque piensa que él sabe más que ellos. Pues claro, ¿quién más que él va a ser el sabio de la casa? Y eso es puro egoísmo, producto del pecado. El egoísmo se refleja cuando comenzamos a amar las cosas y a usar a las personas en vez de amar a las personas y a usar las cosas. Hay muchos seres humanos que viven solamente para su propio beneficio. Mi dinero, mi casa, mi trabajo. Entonces uso todas las cosas, amo las cosas y comienzo a usar las personas a mi alrededor para hacer más cosas, en vez de seguir la enseñanza bíblica, que es amar a las personas y usar las cosas. En segundo lugar, el pecado produce culpa, una profunda culpa en el alma del ser humano. Cuando comenzamos a caer en pecado, en mentira, tal vez en pecados de inmoralidad y no los confiesas, no vienes con Dios, no te arrepientes, eso comienza a producirte culpa, te sientes mal, no puedes ya dormir en la noche. Te da insomnio, caes en depresión porque tienes ahí un pecado atravesado, una culpa atravesada, y es igual como cuando vas al doctor y te duele el riñón, es una muestra de que algo anda mal en tu organismo. Así la culpa es igual en el alma. Cuando hay culpa, algo anda muy mal en tu alma. Tienes que buscar de Dios y arrepentirte, es la única solución. En tercer lugar, el pecado produce falta de sentido en la vida. Las personas que viven en pecado no saben a dónde van, no saben el significado de la vida, no saben qué va a pasar el día de su muerte, no saben verdaderamente si Dios existe o si no existe. Muchos sí creen en Dios, pero fabrican su propia teología, fabrican su propio Dios, ponen las reglas bajo las cuales ellos mismos quieren vivir, y entonces se confunden totalmente porque solamente hay un libro de teología que nos revela el carácter de un Dios vivo y verdadero, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Son personas que viven sin sentido. Y en último lugar, el pecado produce falta de esperanza. Falta de esperanza. Millones de personas viven sin esperanza. Y solamente voltea a tu alrededor, en tu casa, en tu colonia,
¿verdad? Estamos llenos de secuestros ya aquí en México, el índice de asaltos, de robos se ha incrementado tremendamente. Nos sacamos la medalla de oro en secuestros, de acuerdo a un estudio mundial el mes pasado. México está en primer lugar, ya le ganamos a Colombia, a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tienen 400, 500 personas secuestradas en la selva de Colombia. Aquí en México ya les ganamos, ya somos medalla de oro, ya le ganamos a Rusia, a China y a los peores países de África que también tienen secuestro. Así que estamos viviendo una sociedad muy difícil, hermanos, llenos de malas noticias, llenos de falta de esperanza, llenos de pecado, desgraciadamente. Gracias a Dios que los cristianos tenemos buenas noticias en medio de un mundo de malas noticias, y tenemos las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Estamos llamados a anunciar esas buenas noticias en medio de un mundo de maldad. Estamos llamados a anunciar que el pecado puede ser perdonado en la sangre de Cristo, que hay esperanza en Cristo Jesús, que Dios creó a esos bebitos y que la ley del aborto no toma en cuenta a Dios, y alguien tiene que levantar la voz a favor de las buenas noticias del Evangelio. ¿Quién las va a levantar? ¿Quién va a levantar esa voz? ¿Quién va a ser luz en medio de tinieblas? Voltea con dos personas y dile: tú, pero díselo fuerte, tú estás llamado a eso. En Mateo capítulo 5, Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y una luz no se pone debajo de la cama, no se esconde debajo del mueble, se saca para que alumbre a las naciones y todos sepan que hay salvación en Cristo Jesús. Todos tienen que saber, hermanos. Tú no te puedes ya callar la boca. En medio de un mundo de maldición y de maldad y de abortos y de chismes y de robos y de secuestros, alguien tiene que levantar la voz a esos secuestradores y decirles: hay salvación en Cristo, arrepiéntanse. Hay una vida mejor que andar secuestrando personas. Alguien tiene que levantar la voz con esas jovencitas que se embarazan de 17, 18 años, se les hace su pancita y van con un médico clandestino o ya hasta legalmente en el Distrito Federal a practicar abortos. Alguien tiene que decirles que ellas no son dueñas de su cuerpo, porque su cuerpo le pertenece a Dios. Él fue el que creó su cuerpo, y el cuerpo de ese bebito también le pertenece a Dios. Es un cuerpo diferente del de ellas. Porque ellas dicen: yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Sí, pero no con el de tu bebé. Son dos cuerpos diferentes. Y el Salmo 138 dice que Dios nos vio desde el vientre de nuestra madre. Él ahí nos conoció. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después serían formadas. Eso quiere decir que cuando tú fuiste concebido, hay un libro en los cielos, y en ese libro fue escrito todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a ser formado en tu vida. Tus ojos, tus oídos, tu corazoncito, tus hígados, tus riñoncitos, tus pulmoncitos, todo, y todo lo que iba a pasar en tu vida estaba escrito ya en el libro de Dios. Así que la vida viene de Dios. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a esos bebés. ¿Quién les va a decir eso, hermanos? ¿Quién? ¿El pastor? ¿La televisión? ¿El canal cristiano? ¿Quién les va a decir eso? Voltea con la persona que tienes junto, dile: tú les vas a decir eso. Dile: tú eres la luz del mundo. Y ahora dile fuerte: alumbra, alumbra. Ay, es que tengo miedo que me critiquen, hermano. Es que me dicen que somos muy religiosos, muy extremistas, fanáticos religiosos. Entonces que sigan muriéndose los bebés en abortos. Que nadie les predique a los secuestradores, que nadie les predique a las familias. Entonces, hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. Es una figura bíblica. En la antigüedad la sal se utilizaba para que la carne se conservara más días. Se salaba la carne porque no habían refrigeradores. Entonces tú salabas la carne, impedías la putrefacción. Si esa carne se iba a podrir en 4 o 5 horas, tú la salabas y entonces duraba 2 o 3 semanas. Nosotros somos la sal de la tierra en medio de un mundo que se está pudriendo. Aquí en nuestra República Mexicana, podrida la cultura, podrida la sociedad, podrida, llena de idolatría, llena de corrupción. ¿Quién va a retrasar eso? ¿Quién lo va a hacer? Dílale junto: tú, porque eres la sal de la tierra. Vaya a Romanos capítulo 1, verso 1. Dice la Biblia: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Diga conmigo: siervo. Diga: llamado. Diga: apóstol. Apartado.
vamos a estudiar estas 4 características de Pablo. En primer lugar, vamos a estudiar la posición de Pablo como siervo de Jesucristo. La palabra siervo proviene de una palabra, de un vocablo griego, que es la palabra doulos con D. A ver, dígalo, doulos. ¿Y qué quiere decir eso, doulos? Escuche, significa alguien que somete su propia voluntad con tal de cumplir con la voluntad de otro. Es alguien que rinde todo lo que tú quieres hacer en tu vida, tus sueños, tus planes, tus proyectos, tu dinero, con tal de que se haga la voluntad de otro. Esa es la definición de la palabra doulos. Es un servidor que depende de la voluntad de su dueño. Es un esclavo. En el tiempo de Jesucristo habían esclavos en el Imperio Romano, y estos esclavos eran esclavos obligatorios. Si tú llegabas como esclavo a la ciudad de Roma, alguien te compraba y te gustara o no, tenías que servir en su casa. No había salario, no había recompensas, habían golpes nada más, había abusos, y esa era la condición de esclavitud en el tiempo de Pablo. Pero ese no es el modelo que Pablo está diciendo en esta palabra. Para que me entienda el significado de la palabra doulos, vaya a Éxodo capítulo 21. En Éxodo capítulo 21, en el Antiguo Testamento, la Biblia habla de un modelo diferente de esclavo. Vamos a ver a qué se refiere. Éxodo 21:1 dice: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares esclavo hebreo o siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre. ¿Cuántos años servían? 6. ¿Y en qué año salían libres? En el 7º, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, escuche, si el siervo dijere: yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Escuche, si alguien era esclavo hebreo en los tiempos de Moisés, tú tenías que servir 6 años en la casa de tu amo, 6 años. Si te casabas ahí, bueno, al 7º año era el año del jubileo, era el año de la bendición, y todos los amos hebreos estaban obligados a liberar a los esclavos al 7º año. Era una ley en el libro del Éxodo. Ahora, llegaba el año 7º, y si el amo había tratado con amor al esclavo, y si le había dado comida y lo había bendecido, y si el esclavo amaba al amo, entonces el esclavo decidía seguir siendo esclavo. No por obligación, sino por amor. Diga conmigo: esclavo por amor. Levanta tus manos y dice: Señor Jesús, yo soy tu siervo, tu esclavo, no por obligación, sino por amor. Amén. ¿Cuántos esclavos por amor hay aquí? La palabra doulos, el que sujeta, el que somete su voluntad a otro de manera total, de manera voluntaria. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8. Le voy a dar 3 características de quién es un doulos, quién es un esclavo, quién es un siervo. Cuando venimos a Cristo, somos esclavos de Cristo. Nos sujetamos a la ley de Cristo, nos sujetamos a la palabra de Dios, y eso nos trae libertad. Parece una contradicción, parece algo que se contradice, vaya. Si yo soy esclavo de Cristo, Él al mismo tiempo me hace libre, porque Jesucristo dijo: conocerán tu palabra, y tu palabra es verdad, y la verdad os hará libres. Es como el ejemplo del pianista. Cuando un pianista concertista se hace esclavo del piano durante 12 años, tiene que estudiar la carrera, estudiar piano en la mañana, en la tarde, en la noche, 8, 10, 12 horas. Yo tengo amigos pianistas concertistas, estudiaron 12, 14 años, 10 horas diarias, para que al año número 14 de su graduación tengan total libertad de tocar el piano. Una libertad tremenda, impresionante de tocar música, que otros no tienen porque no pagaron el precio de ser esclavos.
Un gran doctor, un médico cirujano, ¿cuántos años tiene que estudiar? 8 o 10 años de carrera, la especialidad, la otra especialidad. Y a los 14, 15 años tiene una absoluta libertad de manipular las cosas médicas y de abrir y de hacer las cirugías. Es un gran eminente cirujano, pero se hizo esclavo durante 12, 14 años de la escuela de los libros y de la práctica. Es igual con nosotros. Si nosotros nos hacemos esclavos de Cristo por amor y meditamos su palabra de día y de noche y oramos de día y de noche y obedecemos su palabra de día y de noche durante años, durante meses, durante años, entonces comenzamos a tener libertad en Cristo Jesús. Todos los seres humanos somos esclavos de alguien, usted sabía. Tenemos dos opciones: o eres esclavo del mundo y las cosas que están en el mundo, y el mundo te domina, y el mundo y las pasiones del mundo son las que gobiernan en tu vida, o eres esclavo de Jesucristo. No hay puntos medios, no hay grises en la Biblia. O eres de Dios o eres de las tinieblas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O sirves a Dios o sirves al mundo. No hay puntos medios. Dice Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a Mateo capítulo 8, por favor, versículo del 5 al 9. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Diga: bajo autoridad. Dígalo fuerte: bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi doulos, ahí está la palabra, a mi siervo, a mi esclavo: haz esto, y lo hace. En primer lugar, un siervo es alguien que obedece sin poner excusas y sin poner pretextos. Cuando Dios te da una orden, tú dices: sí, Señor, se cumple, Señor. Cuando Dios te dijo: quiero que me busque todas las mañanas en oración, y tú te paras en la mañana y dices: hoy no quiero orar, no siento hoy orar. ¿Qué tipo de soldado eres entonces? Porque un siervo dice: sí, Señor, se cumple, Señor. No se trata de lo que yo siento, no se trata de que quiera yo orar o no quiera orar, se trata de que te obedezco, Señor, y doblo mis rodillas en oración. Si la palabra de Dios dice en Josué 1:8: de día de noche meditarás en este libro de la ley para que hagas, guardes conforme a lo que en él está escrito. Y mañana tú no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de pasar tiempo con Dios, estás enfermo, estás triste, estás deprimido, o piensas que en tu propia sabiduría tú puedes llegar, ¿verdad?, a solucionar tus problemas, y dejas de lado a Dios. ¿Qué tipo de esclavo eres? ¿Qué tipo de guerrero eres? Porque los guerreros dicen: sí, Señor, se cumple, Señor. Diga conmigo: sí, Señor. Qué guerreros son estos. Sí, Señor. Diga fuerte: sí, Señor, se cumple, Señor. Si el Señor dijo que tú eras la luz del mundo, que abrieras tu boca para comenzar a predicar la palabra de Dios, y tú, ¿por qué sigues poniendo pretextos? ¿Le tienes miedo a que se burlen de ti ya? ¿Qué tipo de soldado eres? ¿Qué tipo de guerrero eres? Porque un guerrero dice: sí, Señor, se cumple, Señor, y abro mis labios, comienzo a predicar la palabra, comienzo a poner las manos en los enfermos, comienzo a anunciar el evangelio de Jesucristo. Aunque se burlen de mí, ¿a quién quieres obedecer? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con el mundo o con Dios? Diga conmigo: sí, Señor, se cumple, Señor. Pregúntale al de junto: ¿qué te ha hablado Dios? ¿En qué cosa Dios quiere que le obedezcas? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? Porque Dios te ha hablado en algo, en obediencia. A todos nos está hablando, a todos. ¿En qué cosa Dios te está hablando? ¿Vas a obedecerlo? Porque en el ejército de Dios, ese ejército está integrado de personas que dicen: sí, Señor, se cumple, Señor, como el centurión romano. Y yo le digo a mi siervo: ve y va, y ven y viene, y obedece. ¿Sabe dónde es probado tu corazón? Aquí en la iglesia, cuando te piden hacer algo que no te gusta. Por ejemplo, venirse temprano o llegar temprano. Ay, ¿qué importa si llego 20 minutitos tarde? Total, Dios es tan bueno, tan misericordioso. Cuando te vienes a un ministerio y te dicen: hermano, yo quiero participar en la alabanza, en los edecanes, ¿sabe qué? Pero primero nos va a ayudar a limpiar las sillas. ¿Limpiar las sillas yo? Si yo soy un guerrero de oración, yo soy predicador.
póngame a predicar, a lavar las sillas. ¿Qué tipo de guerrero eres entonces? Tu corazón va a ser probado cuando Dios te pida hacer algo que no te gusta hacer. Porque qué fácil es hacer lo que Dios nos gusta hacer. Cuando Dios nos pide algo que nos gusta hacer, pues qué padre, ¿verdad? Pero cuando Dios te dice, deja esa mujer, deja esa novia, deja ese novio que es del mundo y que nada más te ha traicionado, se ha ido con otros, te ha destrozado el corazón, sácalo de tu vida. Ay, Señor, a ella no te gustó, ¿verdad? Porque te gusta la muchacha, te gusta el muchacho. ¿A quién vas a obedecer? ¿Qué tipo de guerrero eres? Porque el doulos es un esclavo que se sujeta por amor, que dice, sí, Señor, se cumple, Señor. Dígalo conmigo así como ejército, sí, Señor, se cumple, Señor. Mateo 20, versículo 26. Un siervo es alguien que obedece incondicionalmente, pero también es alguien que sirve a los demás, no que se sirve de los demás. Hemos conocido muchos compañeros en el ministerio, pastores o que dicen que son pastores, pero que se sirven del pueblo. No sirven al pueblo, se sirven del pueblo. No quieren ir a visitar a nadie, no quieren orar por ningún enfermo, no quieren pasar tiempo con el pueblo, no quieren ir a casa de donde hay necesidad, no quieren ir al funeral, no quieren ir cuando nació el bebito, no quieren ir, pero piden dinero los domingos. Hermano, necesitamos tal cantidad, a ver, pasen la charola, otra vez la charola, otra vez la charola. Y en la televisión y en el radio piden dinero, dinero, dinero. Un siervo no es alguien que se sirve de los demás, es alguien que sirve a los demás. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levanten la mano. Tú estás llamado a servir a tu esposa. Si la tienes junto, dile, yo estoy llamado a servirte a ti. Los varones, mujeres también están llamados a servirlas a ellas, a ellos. Esa es tu prioridad. Pero hay muchos esposos y esposas que se sirven del esposo, que se sirven de la esposa. Que ella trabaje, hermano, ella gana mejor que yo. Que ella trabaje, yo aquí me quedo viendo el fútbol, las olimpiadas, con mi panzonona. ¿Te sirves de ella entonces? ¿Qué tipo de siervo eres? Porque un siervo genuino no se sirve de los demás, sirve a los demás. Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿quién será? Vuestro servidor. Diga conmigo, servidor, doulos. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el contexto de este pasaje es el siguiente, muy interesante. Fíjese, viene Juan el apóstol junto con su hermanito Jacobo. Y entonces iban a venir a hacerle una petición a Jesús, pero como le sacaban la vuelta a lo que le iban a pedir, trajeron a su mamá. Y ahí viene su mamá con los dos muchachones. Y entonces llegan con Jesús y mandan a la mamá por delante. Tú vas, mami. Llega la mamá con Jesús y le dice, oye, Señor, si fuera posible, si no es mucha molestia, que allá en tu reino mi hijito Juan se siente a tu derecha, Señor. Y mi hijito Santiaguito, ay, chiquilín, a tu izquierda, Señor. Si no es mucha molestia, Padre. Entonces ellos tenían un deseo de grandeza. Ellos querían trascender, querían ser los primeros en el reino. ¿Quién de nosotros no quisiera sentarse a la derecha de Jesús? A ver, levante la mano. Yo sí quisiera. Amén. ¿Cuántos quisieran sentarse a la derecha de Jesús? Amén. Sí, qué padre, ¿no? Estar cerca de Jesús. Y el otro a la izquierda. Amén. ¿Quién de nosotros no tiene deseo de trascender, de llegar a hacer algo en la vida, de lograr estudiar algo, de lograr construir algo? Todos, hermanos, todos. Dios puso eso en nuestro corazón. Eso no era el pecado de Juan ni de su hermano. El pecado era la forma de hacerlo. Y Dios no condena que tú quieras ser el primero en tu empresa o en tu trabajo, o el primer estudiante o el de los 10. Dios no condena eso, Dios se agrada de eso, pero hay una forma de hacerlo. ¿Quieres ser el primero? Te dice Dios. ¿Quieres ser el primero en tu negocio? ¿Quieres ser el primero en tu empresa? ¿Quieres ser el primero en la iglesia? ¿Quieres ser el mejor evangelista? ¿Quieres ser el mejor predicador? Amén, pero hay una forma, sírvelos a todos. Esa es la fórmula bíblica del servicio que te lleva a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque el que se humilla es exaltado, pero el que se exalta es humillado. Y así fueron humillados Juan, su mamá y su hermanito. Y les ganó un pleito con los otros 10 discípulos.
porque los otros 10 también querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Diga conmigo, un siervo sirve a los demás, no se sirve de los demás. Voltea con una persona, estoy para servirte, dile. Estoy para servirte. Déjame servirte, hermano. Ahorita al final oran los unos por los otros. Esa es la característica de un doulos, de un siervo. Lucas 17. Lucas 17. Esta enseñanza es tremenda. Ponga atención aquí. Mire, hay muchos cristianos, pastores, congregantes, creyentes, que después de haber servido a Dios, has llevado una vida recta, te has discipulado, amas a Jesús con todo tu corazón, eres un hombre, una mujer de oración, eres un hombre, una mujer de la palabra de Dios, y caminas con Cristo, y después de un tiempo viene una prueba, y viene una enfermedad, un problema económico, etcétera, la prueba que sea, y en ese momento comenzamos a cobrarle a Dios. Decimos, oye Señor, ¿qué pasó? Llevo 9 años sirviéndote y ahora permites este problema, esta tribulación, esta enfermedad. Yo me merezco ser sano, yo me merezco ser libre, yo me merezco ser próspero y no está pasando eso, Señor. Tú me tienes que dar esto, Señor, a cambio, porque yo he sido tu siervo los últimos años. Y vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 17, versículo 7. Escuche. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Usted qué dice? El evangelista dice, pienso que no. Verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que les ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Un doulos, un siervo, no pide recompensa a cambio, sirve por amor. Tú no sirves porque te vas a ir al cielo. Yo no sirvo a Cristo porque me va a dar coronas de vida. Yo no sirvo a Cristo porque estoy acumulando tesoros en el cielo, como dice Mateo. No lo sirvo por eso, no me importa eso. Lo sirvo porque lo amo. Ese es un siervo genuino. Alguien que sirve al Señor, no por las recompensas, no por las coronas, no por los regalos, sino porque amas a tu Señor. Y si hay recompensas, gloria a Dios, de todas maneras se las arrojamos a Cristo. Arrojaremos nuestras coronas delante de Él. Y si no hay recompensas, de todas maneras los servimos. ¿Cuántos de esos hay aquí? Hay poquitos de esos aquí. Poquitos, muchos le cobran a Dios. Ay Señor, ya tengo 19 años con 8 meses en la congregación. Ya debería yo de estar ser el director de esto y de aquello. Debería ser yo el líder de los escuderos de oración, porque llevo ya 19 años en la iglesia. En el reino de Dios, queridos hermanos, no hay derechos de piso. No funciona como en las empresas. En una empresa tal vez llevas 20 años, te merece ya la gerencia, la dirección general, un mejor salario. Eso es en el mundo, está bien, ok. Pero aquí en el reino no es así, aquí es al revés. Aquí llevas 20 años sirviendo y ¿sabes qué? Le debes seguir lavando los pies a todos tus hermanos. No hay de que ya llevo 7 años, me merezco esto, aquello. Aquí en la iglesia no hay derechos de piso, ni derechos de antigüedad, ni jubilación tampoco. Aquí nadie nos jubilamos. El pastor a los 75 años, ya que me jubile la iglesia. No, no es bíblico. Tú te mueres en la raya, sirviendo a Dios, guerreando. Tú eres un guerrero, una guerrera de Dios, una guerrera de Cristo. Te vas a morir ahí en la raya cuando el cuerpo ya no te dé más. Ahí vas a darlo todo. Ese es un siervo. Levanta tus manos, porque ya se espantaron muchos. Y di, Señor Jesús, ayúdame a servirte incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. No me importa la salvación, no me importa tus regalos, tus coronas. Yo te sirvo porque te amo. Gracias por la salvación, gracias por las coronas, pero mi corazón te sirve por amor. Amén y amén. Ese era Pablo, siervo de Jesucristo. Regrésese a Romanos 1:1, segunda palabra clave de este versículo. Después de que dice Pablo, siervo de Jesucristo, dice llamado a ser apóstol. Diga conmigo, llamado. Dile de junto, no te duermas. Dios te está llamando. Están durmiendo algunos así, hermano, cabeceando así.
Diga conmigo, llamados. Tenemos un llamado de parte de Dios. El llamado de Pablo era ser apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? Apóstolos en el griego. Quiere decir un enviado con un mensaje a un lugar. Enviado por una autoridad o por un rey. Ese es un apóstol. Entonces, en un sentido, todos deberíamos de cumplir la misión apostólica, porque todos tenemos un mensaje que dar. Y es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Así que Pablo tuvo este llamado a ser apóstol. En los tiempos de Pablo, las embarcaciones que iban de Grecia a Roma y que viajaban en los mares, se les llamaba embarcaciones apostólicas, porque llevaban un cargamento que tenían que entregar o despachar en el puerto. Era una misión. Así que tú y yo hemos sido enviados también con una misión. Vaya a Efesios 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Tú y yo, por el simple hecho de recibir a Cristo, de tener vida eterna, tenemos un llamado de parte de Dios. Tú has sido llamado por Dios. ¿Y a qué has sido llamado? Bueno, hay diferentes lugares en el llamado de Dios. En Efesios 4:11 dice la Biblia, y Él mismo constituyó, refiriéndose a Cristo, Él mismo constituyó a unos, ¿quiénes? Apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y luego maestros. Esta es la mano de Dios. El dedo gordo, el dedo chiquito, vamos a empezar por el chiquito. El dedo meñique es el maestro. Es como el más chiquito en el reino, pero no por eso el menor. Los maestros son importantes en el reino de Dios, son los que enseñan la doctrina. Este dedo es los pastores. Estos dos dedos están conectados por el mismo músculo. Si tú pones tu mano así y quieres levantar el dedo anular, te cuesta. ¿Por qué? Porque están unidos bajo el mismo tendón, el mismo músculo, el mismo nervio. Entonces estos dos van unidos, el maestro y el pastor, siempre. Este es el evangelista, es el más alto, es el más grande, el que trae a las personas a la iglesia, el evangelista. Este es el profeta, es el que apunta a la dirección, es el que ve más allá, es el que da una palabra profética. Tu vida debe ir allá, es el que ve las estrategias del diablo y las combate con la palabra de Dios, es el profeta. Y este es el apóstol. A ver, ponga su puño así todo el mundo. Si usted quiere dar un golpe así con el puño abierto, como que el golpe no, ¿verdad? No. Pero ponga el puño así cerrado. ¿Y qué hace el apóstol? Integra los otros 4 ministerios. Al maestro, al pastor, al evangelista, al profeta, y diseña la estrategia para combatir las huestes de Satanás. Eso es lo que hace el apóstol. Es un hombre que abre iglesias, un hombre de la palabra de Dios, un hombre que está lleno, inmerso de la presencia de Dios. Esa es la mano de Dios. ¿Y cuál es tu lugar en este reino? Dios te ha dado dones. Dígale junto, tienes dones. Úsalos. Tal vez Dios te está llamando como evangelista, como pastora, como maestro, como apóstol, como predicador. Tú tienes un don de Dios. Tienes un llamado de Dios. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? ¿Te lo vas a guardar? ¿No vas a hacer nada? Dios te lo va a demandar, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y si Dios te llamó a ser maestro, ¿por qué no estás preparándote y discipulándote para que dentro de unos años tú puedas también abrir un estudio bíblico? Pero no estás haciendo nada. Nada más vienes a congregarte, a calentar la silla. Dios te llamó como pastor para que tengas compasión por las almas, que visites a las personas, que las abraces, que las levantes, que las consueles, que ores por ellas. Tienes esa carga, hazlo. Tienes ese llamado. Dios te llamó como evangelista a abrir la boca, a compartir la palabra de Dios, a predicar el evangelio. Hazlo. Es un llamado de Dios. Dios te llamó como profeta, o tal vez algunos de ustedes hasta apóstoles más adelante. Dios repartió dones de sanidades, de donde presidir, don de servicio, don de lenguas. ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? Pregúntale al de junto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tus dones? Ahora dile, actívalos, Dios te está llamando. Levanta tus manos toda la iglesia, no se duerma, y diga conmigo, Señor, gracias por los dones que me has dado. Quiero usarlos para tu servicio toda mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mis dones. Usa mi llamado, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. No se duerma, dale un aplauso de gloria a Cristo. Fuerte, dale el aplauso de gloria al Señor. Ahora,
A lo mejor tú estás recién convertido y dices, ay pastor, yo no sé cuál es mi llamado. ¿No se ha encontrado hermanos así? Ay hermano, no es mi llamado. ¿Qué es eso del llamado de Dios? Luego hay unos que cometen este error, dicen, no, el hermano sí tiene llamado, sí se ve que sí tiene como llamado. Pero este otro hermano no, como que él no tiene llamado. Diga conmigo, todos tenemos llamado. Primera de Corintios capítulo 1, por si tienes dudas de cuál es tu llamado, te lo voy a aclarar. Pastor, ¿cuál es mi llamado? Ahí te va. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol, ya lo vimos también en Romanos 1:1. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, subráyale. ¿Qué dice? Dígalo fuerte, llamados. Hermanos, están durmiendo. Diga conmigo fuerte, llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes un llamado a ser santo, a vivir en santidad, a vivir apartado del mundo. Cuando todos los demás están fumando, tú vives en santidad. No porque la religión te prohíbe fumar, sino porque sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tú quieres seguir viviendo en santidad, agradando a Dios. Cuando todos los demás están cayendo en fornicación, en adulterio, en inmoralidad, tú sigues siendo fiel a Dios, sigues siendo fiel a tu esposa. No porque la religión te lo prohíbe, sino porque amas a Cristo y temes en tu corazón ofender a Dios. Por eso dejas esos pecados. Cuando todos los demás se van al antro y de la preparatoria, de la universidad, y te quieren llevar a que te emborraches y a que convivas en la inmoralidad con ellos, tú dices, yo no voy a ese lugar, y se burlan de ti. Y sabes por qué lo haces, no porque la religión te lo prohíbe, sino porque amas más a Cristo que al pecado. Ese es tu llamado, ¿ya lo entendiste? Aplaude a Cristo. Estamos llamados a ser apartados del mundo y a vivir en santidad, en consagración a Dios, porque amamos a Dios más que las cosas del mundo. Ese es tu llamado. Vamos a seguir leyendo, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual también fuisteis. ¿Qué dice? Subráyale, di fuerte, llamados. ¿A qué cosa? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es tu llamado? A la comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios. Dílale junto, ese es tu llamado, a que tengas comunión. Comunión, koinonía del griego, quiere decir una profunda amistad, quiere decir la común participación de las cosas que nos unen en Cristo Jesús. Esa es comunión. Comunión es tu mejor amigo, tu mejor amiga, es una persona con la que tienes contacto, con la que oras. ¿Cómo vas a tener comunión con Dios? ¿Cuál es tu llamado diario? 3 cosas. Número 1, la oración. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, la obediencia. Ese es tu llamado. ¿Ya le vas entendiendo? Pero nunca oras. Hace 3 semanas que no oraste. Ay, la oración, qué flojera. Alma de hierro. ¿Ya estás viendo Alma de Hierro? ¿Y las películas de Cantinflas? Y no entendiste que estás llamado a la comunión con Dios a través de la oración. Y estás desilusionado en la vida y no sé qué, y el novio se fue con la otra y te tronó no sé qué, y te andas divorciando y andas como un barco sin velas, sin dirección. ¿Por qué? Porque no has obedecido el llamado de Dios para ti. El llamado de Dios es que vivas en santidad. El llamado de Dios es que vivas una vida de oración. Jesucristo oraba 4 o 5 horas diario para saber cuál era la voluntad del Padre. Jesucristo pasaba tiempo en comunión. Jesucristo conocía la palabra de Dios. Jesucristo obedecía la palabra de Dios. Él cumplió con su llamado porque sabía que Dios estaba con él. Él fue obediente a su llamado. Dile al de junto, sé obediente a tu llamado. Dígaselo fuerte, sé obediente a tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? A vivir en santidad y a vivir en comunión diario, de día y de noche. Cuando tengas gripa, también cuando tengas gripa. Cuando te sientas mal, que te van a hospitalizar, que te van a sacar el apéndice, también ahí estás llamado a seguir orando, a seguir creyendo con Dios. Un hermano de la iglesia partió con el Señor hace 2 semanas. Y sus últimos días de vida, él cumplió el llamado de 1 Corintios capítulo 1.
llamado a vivir en santidad, llamado a vivir en comunión. Era un hombre que oraba en la mañana, que oraba a mediodía, cuando se enfermó oramos por él. Seguía creyendo, seguía confiando en Dios, seguía permaneciendo en la palabra de Dios. Y hasta sus últimos momentos que fuimos a ministrar la alabanza en su casa, él estaba alabando, aplaudiendo a Dios, gloriándose, gozándose en su Dios. ¿De dónde sacó esa fortaleza en los últimos instantes de su vida, en una enfermedad terminal? ¿Sabe de dónde lo sacó? De Dios, del Espíritu Santo, porque Dios fue fiel a él, por cuanto él obedeció el llamado de Dios. Y tú con una bronquitis ya, ¿existirá Dios? ¿Quién sabe, hermano? Tengo esta deuda. Pues sí, los pastores dicen que Dios es bueno y yo no veo a Dios por ningún lado. Mejor ya no voy a la iglesia. Así estás, porque no obedeces el llamado. Dile junto, obedece el llamado. Y en tercer lugar, para terminar, vea Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y la última palabra es apartado. Diga conmigo, apartado. Del griego aforizo, con APH, aforizo. Y quiere decir santidad, quiere decir consagración, quiere decir dedicación a Dios. Se refiere al acto de ofrecer a Dios los primeros frutos y a la separación de Israel frente a los otros pueblos paganos. Vaya, 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 para terminar. Hemos sido apartados por Dios. Apartados por Dios. Algunos teólogos cuestionan lo siguiente: en el Antiguo Testamento Dios apartó a Israel como su pueblo especial, su pueblo escogido. Y muchos dicen, ¿por qué fue Israel? ¿Por qué no fueron los aztecas? O los mayas. Ya ves, Dios es selectivo. Qué mala onda el Señor. ¿Ves? Agarró estos como sus consen. ¿Y los otros qué? Y sabes que Dios, cuando apartó al pueblo de Israel, no fue porque fueran sus consentidos, o no fue porque fueran los privilegiados. Fue para que todo el plan profético de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se cumpliera a través de ese pueblo. Y tú y yo como mexicanos, al ver el cumplimiento del 100% de las profecías en el pueblo de Israel, creyéramos que Dios es vivo y verdadero. Para eso los escogió. Pero ¿sabes algo? También Dios te escogió a ti y te apartó a ti. 1 Pedro 2:9. Léalo conmigo. Dice, vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén, yo le doy la gloria a Dios por eso. Porque somos nación santa, porque somos pueblo adquirido por Dios, porque Dios nos apartó y nos sacó del reino de tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Tú y yo somos como príncipes, como princesas. Mujeres, levanten la mano. Isaías 61:10 es para ustedes. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con mantos de salvación, me rodeó con mantos de justicia, como a una novia adornada con sus joyas. Así te ve Dios, como novia, porque eres princesa de Dios. Formas parte de un real sacerdocio. Varones, levanten la mano. Isaías 61:10 después dice, y como a novio adornado con sus joyas. Así los ve el Señor a ustedes, porque nosotros somos real sacerdocio en la casa de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Amén. Ahora, esto es muy bonito, ¿verdad? La retórica es precioso, las figuras en la Biblia. Pero ¿usted cree que Dios nos escogió nada más para dejarnos ahí? ¿Verdad? Sin ningún propósito. Vamos a seguir leyendo. 1 Pedro 2, versículo 9. Dice, díganlo conmigo fuerte, para que anunciéis. No los oigo, hermanos. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe para qué somos reyes y sacerdotes? Para anunciar la obra del evangelio, la obra de Cristo, para que comiences a abrir la boca. Aquí hay un púlpito, hermanos. A través de este púlpito hemos predicado a mucha gente. Pero ¿sabe una cosa? Somos 110 millones de mexicanos. De esos 110 millones de mexicanos, 110,000 mexicanos que iban a nacer el año pasado fueron asesinados desde el vientre de su madre en el Distrito Federal, y eso sin contar los abortos del resto de la República. Los otros 110 millones que quedamos, como 8% ya más o menos conocen de Cristo algo. Eso nos arroja como alrededor de 98 millones de púlpitos.
oportunidades para hablarle a alguien de Cristo. Dios no te escogió como rey y sacerdote para que te quedes calentando la banca, querido hermano. Dios te escogió para que tú anuncies las virtudes de aquel que a ti te sacó de las tinieblas, a mí me sacó de mis pecados a su luz admirable. Para eso nos llamó Dios. Levanta tus manos, dilo: Señor, úsame como instrumento para anunciar tus virtudes a un mundo de pecado. Abre mis labios para predicar tu palabra a quien no te conoce. En el nombre de Jesús, amén. Ese es el propósito y el llamado de Dios para tu vida. Pónganse de pie. Están muy serios, hermanos. Es que me dice mi hermano: es que nos regañas. Le digo: pues es que es la palabra de Dios. Pásenle los de la alabanza. Dios me está hablando que hay personas aquí que no se han consagrado a Cristo, que le has entregado el 30% de tu vida. Ya le entregaste, al menos ya le entregaste 2 horas a la semana, ya es algo. Apartaste estas 2 horas para venir, bueno, ya vamos de ganancia, ¿no? Pero todavía no le entregas tu vida emocional, todavía no le entregas tu vida matrimonial, todavía no le entregas tu futuro, todavía no le entregas tu vida sexual, todavía no le entregas tu tiempo, porque todavía sigues pensando que tú lo puedes hacer mejor que Él. Y yo te quiero retar esta mañana, que le entregues ya todo. ¿Con quién estás luchando? ¿Tú crees que le vas a ganar a Dios? ¿Tú crees que eres mejor que Dios? ¿O que vas a dirigir tu vida mejor que de lo que Dios la puede dirigir? Colosenses capítulo 3, no lo vea, yo se lo leo. Dice: hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Dejen ahora estas cosas: enojo, ira, blasfemia, palabras deshonestas, groserías de tu boca. Dejen la mentira, dejen el robo y conságrense al Señor, revístanse del Señor. Levanta tus manos y cierra tus ojos. ¿Por qué no te entregas a Dios? ¿Por qué no abres tu boca? Hace mucho tal vez que no has orado. ¿Por qué no te consagras a Cristo esta tarde de una vez por todas? Le dices: Señor, aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí está nuestro corazón, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Queremos ser siervos, esclavos tuyos por amor, Señor. Te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor. Tú nos has hecho un llamado a vivir en santidad. Tú nos has hecho un llamado a la comunión con tu Hijo Jesucristo. Diga conmigo: yo acepto ese llamado, Señor. Yo recibo ese llamado, Señor. Yo consagro mi vida esta tarde a ti, Señor. Toda mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo te pertenecen a ti, Señor Jesucristo. Usa mis manos, usa mis labios, usa mis pies, Señor, para llevar tu palabra a donde hay tinieblas, a donde hay un mundo lleno de pecados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Consagra tu vida, levanta tus manos y abre tus labios y entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Vienes cargado esta tarde, tal vez vienes lleno de pecado. Entrégaselo a Dios. Para eso viniste, hermano. Levanta tus manos y abre tus labios y confiesa con tus labios que Jesucristo es tu Señor, que Él es el Rey de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos, Señor. Ayúdanos a crucificar nuestra carne, Señor, a hacer morir el pecado dentro de nosotros, Señor, a entregarnos a ti, Padre, en el nombre de Jesús.